Hoy con nosotros el alga pincel. Hola chicos, hoy vamos a hablar de un problema con el que nos encontramos en multitud de acuarios, que nos da bastante guerra y que vamos a intentar daros unas pinceladas de cómo solucionarlo, ¿vale? Entonces, el alga pincel es un tipo de alga de la familia de las algas rojas. Y diréis, uy, pero si es casi de color negro cuando yo la veo dentro del acuario. Bueno, eso es porque es una alga roja que tiene unos pigmentos que salen un poquito, pero pertenece a la familia de las algas rojas. De hecho, si queréis hacer la prueba y comprobar que son de las algas rojas, arrancar un trocito de alga, un mechoncito de alga, meterlo en algún cacharrito chiquitín y ponerle alcohol. Se descomponen parte de los pigmentos que tienen y adquieren el color rojizo enseguida. Entonces, pues mira, estaba enmascarado, tienen pigmento, o sea, es que hay distintas familias de algas. Entonces, una de las familias de las algas son las algas rojas, que no quiere decir que todas sean de color rojo, pero sí que tienen los mismos pigmentos toda la familia. Toda la familia de las algas rojas tienen pigmentos rojos, que luego pueden tener otros que los enmascaren y tener tonos más pardos, tener tonos más negros, tener tonos más... Bueno, depende un poquito de cada especie de alga con la que estemos tratando, ¿vale? Quiero dejar una idea para que la tengamos clara. Las algas en los acuarios no es un problema estético, pero no es el enemigo del acuario, ¿vale? Las algas son un indicador. Si tu acuario tiene un tipo de alga, te está diciendo que hay un desequilibrio dentro del acuario. ¿Qué tipo de desequilibrio irá relacionado con un tipo de alga? ¿Vale? Que tenemos los nitratos muy altos y los fosfatos muy bajos, aparece un tipo de alga. Que lo tenemos completamente a la inversa, aparecerá otro tipo distinto. ¿De acuerdo? Entonces, saber que cada tipo de alga te está diciendo que algo no está bien en tus parámetros del agua. ¿Ok? Vale. Vamos a ella. El alga pincel, como os digo, una alga a nivel estético deja bastante que desear porque es muy oscura, con tapiza rocas, troncos, incluso la grava, de todo lo que puede lo va tapizando. ¿Con qué suele ir relacionada la aparición? No va relacionada con una falta de luz, sino que de hecho cuanto más luz mejor suelen funcionar. Suelen ir relacionadas con una falta de CO2. Eso es uno de los puntos con lo que nos podemos encontrar. Falta de CO2, hierro muy alto, fosfatos muy altos y mucha dureza en el agua, muchos carbonatos disueltos, son muchos ingredientes para que nos aparezcan en el alga pincel. Si todo eso encima va acompañado de una desproporción en las proporciones de NPK, nitrógeno, fosfato y potasio, tienen que ir en el equilibrio de proporciones, ¿vale? Si se nos van las proporciones, no tenemos la población correcta de seres vivos fotosintéticos que nos interesan, que serían las plantas de acuario. Normalmente el problema lo tenemos porque queremos tener plantas de acuario. Las plantas de acuario compiten muy bien con el alga pincel cuando está todo en equilibrio. En perfecto equilibrio, las algas normalmente tienen las de perder. Si tenemos mucho CO2, si tenemos los nitratos como toca, si tenemos los fosfatos equilibrados, el potasio también y los microelementos suficientes para que ellas hagan la fotosíntesis, las plantas son más eficientes. Ahora, en la descompensación, en el desequilibrio, las algas son las ganadoras. Dicho esto, como os digo, el alga pincel, fosfatos desequilibrados y al alza, ¿vale? En la proporción nitrato-fosfato, los fosfatos están más elevados de lo que corresponde a la proporción. Suelen ir acompañadas por un exceso del hierro, les ayuda bastante a crecer. Y luego un pH elevado y carbonatos elevados. ¿Por qué lo de los carbonatos elevados suele ir muy acompañado aquí? Pues porque las algas pincel tienen una propiedad muy curiosa que se llama la descalcificación biogénica. Y diréis, ostras, ¿esto qué? La descalcificación biogénica es la capacidad que tienen las algas pincel de absorber, por eso digo que por el déficit de CO2, con exceso de CO2 las plantas ganan, pero cuando no hay bastante CO2
Las algas tienen un as en la manga guardado, que es la capacidad de los carbonatos, la fórmula química de los carbonatos, hay la posibilidad de descomponer el carbonato y absorber ellas CO2. Es maravilloso, o sea, en un déficit muy grande ellas son las ganadoras. Entonces, si les damos un exceso de CO2, la planta va a tener más posibilidades de ganar en esta lucha, ¿vale? Entonces, herramientas que tenemos para luchar contra las algas pincel. Primero y principal, volver el equilibrio de nitrato, fosfato, potasio. ¿Cómo conseguimos esto? Normalmente si tenemos un exceso de fosfato, suele ir por exceso de comida, por exceso de población de peces dentro del acuario, o porque el abono que si tenemos un acuario bien plantado y estamos utilizando un abono de fosfato, no estamos testeando el agua como corresponde y no estamos ajustando las cantidades de fosfato que debemos de añadir o no añadir y subir la cantidad de nitrato, ¿vale? Tenemos que jugar con las proporciones. Entonces, ahí viene que si reseteamos eso, lo mejor sería hacer un buen sifonado, un gran cambio de agua, resetear los parámetros, es decir, volver a equilibrarlos, y una vez tenemos eso, intentar proporcionarle a la planta, si tenemos CO2 en difusor, pues genial, pero si no tenemos CO2 en difusor, pues podemos utilizar el aporte en glutaraldehído. Tenéis distintos compuestos comerciales de distintas marcas en las que lo podéis utilizar. El glutaraldehído es una forma química en la que las plantas pueden absorber también un CO2 no gas, sino que absorben un CO2 químico y lo pueden utilizar para aprovecharlo en la fotosíntesis. Aparte de ello, el glutaraldehído en dosis altas tiene la capacidad de quemar las algas. Tener la precaución también de que el glutaraldehído en dosis altas, hay algunas plantas que no lo toleran bien. Los musgos no los toleras bien, las vallisnerias no lo toleran bien, el resto de plantas suelen ir bastante bien. Entonces, teniendo en cuenta que podemos luchar con la adición de glutaraldehído y dándole más herramientas a las plantas para que estén en un buen equilibrio de parámetros, otra cosa que podemos utilizar sería la guerra biológica. Unos compañeros para un acuario que nos pueden ir bien, uno son las gambas japónicas, que también es verdad que la gamba japónica no es la mejor pastadora de alga pincel, pero si le damos la ayudita de quemar el alga pincel con el glutaraldehído, el alga se queda blanquecina y le es mucho más apetecible a la gamba. Un alga que de normal van picoteando y van ramoneando las gambitas japónicas, la caridina multidentada, si la quemamos con gluta, la va a comer con muchísima más ansia. ¿Por qué? Porque, como os decía antes, la descalcificación biogénica, por un lado sacan el CO2, pero es que tienen una cosa muy mala, y es que precipitan carbonato cálcico, precipitan calcio que lo meten en su pared. Entonces el alga se queda muy dura, se queda para los vegetarianos con muy mal sabor, no les gusta. O sea, si el alga está muy calcificada, no le suele gustar a ningún vegetariano. Entonces, la gambita, si le echamos nosotros la ayudita de quemarla un poquito con el glutaraldehído, genial, porque se reblandece y les vuelve a apetecer comérsela. Y por el otro lado, tenemos otro excelente comedor de alga pincel, que sería el zorro volador, el Crossoceilinus siamensis. Un pececito que desde el primer momento que lo metáis en el acuario, si no lo cebáis, si no le dais muchísima de otra comida, su apetito le va a hacer comer toda la alga pincel que pueda. Son buenos comedores. Entonces, con eso tenemos bastantes cositas con las que luchar. Si volvemos todo al equilibrio y tenemos depredadores naturales, de consumidores naturales del alga, pues con eso podemos luchar bastante bien. Vigilar siempre el tema del pH, que no sea elevado con carbonatos altos, porque este alga le gusta mucho el hacerlo, y el hierro, no aditar hierro. Muchas de las cosas que se conjuntan para el alga pincel es exceso de población y exceso de comida. Equilibrar también la población de peces dentro del acuario. Si superpoblamos es fácil que aparezcan con mucha facilidad. ¿Vale, chicos? Nada, espero que os haya servido, os pueda ayudar para evitar o intentar solucionar problemas de alga pincel. Así que lo dicho, chicos, que os guste, nos dais un like. Cualquier comentario al respecto de la alga pincel o sabéis otras cosas que nos puedan ayudar, dejárnoslo en los comments, que le echaremos un vistazo. ¿Vale, chicos? Bye, bye. Cuidaros mucho. Bye.